¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a hablar un poco hoy del tema que nos compete, que es el tema del estudio, ¿sí? Nuestro objetivo final es la producción de textos de estudio, lo que se conoce comúnmente como la postlectura. Pero para llegar a ese último paso, para llegar a desarrollar y producir cuadros sinópticos, cuadros comparativos, mapas conceptuales o resúmenes, debemos sortear dos pasos anteriores. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que vamos a encarar la lectura de un texto. Pero este texto que vamos a leer no lo vamos a hacer de manera placentera o por placer. Debemos incurrir en una lectura profunda, en una lectura donde debemos concentrarnos en los conceptos que estamos leyendo. Esta lectura profunda requiere de nosotros dos pasos de suma importancia antes de llegar al tercero. El primero de esos pasos es la prelectura. La prelectura tiene que ver con el reconocimiento de los paratextos, concepto que venimos viendo desde el primer año. Recordemos que todo lo paratextual es aquello que rodea al texto. Vamos a un ejemplo gráfico. Acá tenemos un libro, paratexto, paratexto, paratexto. Abrimos el libro, texto. ¿Se entiende? Todo lo que rodea al texto, texto. Bien, ahora, cuando enfrentamos un texto de estudio, ¿para qué nos sirve leer los subtítulos, ver cuántas páginas tiene, leer el título, leer el índice, si es que lo tiene y demás? Para varias cuestiones. Primero, para saber a qué ámbito, a qué asignatura pertenece ese texto. Si es un texto de biología, si es un texto de matemática, si es un texto de lengua. También observar los paratextos nos va a servir para conocer el tema. Puntualmente, a partir de los títulos, conocer qué temáticas se desarrollará en el texto. También la lectura de esos títulos y subtítulos nos va a servir para clasificar el texto. ¿Qué quiero decir con esto? Si es un texto práctico, si es un texto teórico, si simplemente es un texto informativo o es un texto científico. Y también mirarlo por encima, leer de manera general o global esos subtítulos, esos títulos, ese índice, nos va a servir para ver la estructura del texto. ¿Para qué nos sirve conocer la estructura? Para saber cuánto tiempo de lectura debemos dedicar aproximado, dónde encontraremos cierta dificultad, dónde podemos avanzar más rápido en la lectura, ¿sí? Bien, aquí tenemos nuestro primer paso, el reconocimiento de los paratextos, la primera aproximación seria al texto. Bien, una vez que superamos este primer paso, debemos adentrarnos al segundo, que es la lectura. Cuando hablamos de lectura de un texto de estudio, debemos tener
en cuenta siempre dos técnicas de estudio que nos ayudarán a comprender mejor los contenidos. La primera de ellas, la primera de estas técnicas, es la técnica del subrayado. El subrayado de conceptos, ideas principales o palabras clave. Recordemos, la idea principal es aquella indispensable para el texto. ¿Cómo nos damos cuenta que una idea principal tiene ese rango y se diferencia de una idea secundaria? Muy sencillo. Si yo elimino la idea secundaria del texto, el texto no va a perder para nada sentido, ¿sí? No son indispensables. En cambio, cuando yo reconozco una idea principal, esa idea no se puede suprimir del texto, no la puedo eliminar. Si yo la elimino o no la tengo en cuenta para un resumen o para un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo, vamos a ver que esos textos no van a tener sentido, ¿sí? Incluso mi subrayado no va a tener sentido. ¿Por qué? Porque no reconocí una idea principal. Bien. La otra cuestión, la otra técnica de estudio que complementa el subrayado es la anotación marginal. Recordemos que todo texto de estudio está compuesto por párrafos. Cada uno de los párrafos de un texto es una unidad de sentido, ¿sí? Cada uno de ellos nos va a ofrecer determinada información, a veces información principal, a veces información complementaria. ¿De qué trata o qué ofrece la anotación marginal? Es básicamente poner al lado de cada párrafo, en sus márgenes, el izquierdo o el derecho, un pequeño título que nos diga de qué se trata ese párrafo, ¿sí? Si el texto tiene 5 párrafos, podremos hacer 5 anotaciones marginales. En un principio, podemos hacer muchas más, pero en un principio podríamos poner una anotación marginal para cada uno de los párrafos, un título para cada uno de ellos. ¿Para qué me sirve la anotación marginal? Dos cuestiones puntuales. Primero y principal, para organizarme en la lectura del texto. Una vez que tengo que retomar el texto, saber dónde están los conceptos de mayor importancia. No hace falta que lo vuelva a leer de manera completa, porque sé que en el párrafo 2 hay tal concepto y en el párrafo 5 hay otro contexto determinado. Hay otro contenido que puede servirme para la ocasión. Bien, ¿cuál es la otra función? Fragmentar el estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Si el profesor me manda a estudiar determinado concepto, ¿por qué voy a leer los 5 párrafos si el concepto que el profesor me solicita está en el cuarto? La anotación marginal me lo está indicando. ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué funciona? Ubicar los temas de mayor importancia y luego fragmentar el estudio. Ir puntualmente al concepto que necesito en ese momento. Bien, entonces, antes de comenzar la producción de los textos de estudio, tengo la prelectura, reconocimiento de los paratextos, que me ofrecen determinada información de importancia, y luego la lectura, donde aplico 2 técnicas de estudio, el subrayado de ideas principales y la anotación marginal. 2
herramientas importantes para realizar nuestro producto final. Recordemos que a partir de el subrayado y las anotaciones marginales, yo voy a realizar mi cuadro sinóptico, mi resumen, mi cuadro comparativo o mi mapa conceptual. ¿Sí? Bien. Chicos, hasta acá llegamos con la prelectura y la lectura. El próximo video vamos a explicar cómo se elaboran determinados textos de estudio. Cualquier duda que tengan, por favor, ya saben que pueden comunicarse conmigo a mi mail velardeslucas5@gmail.com. Recuerden, cualquier duda que tienen, se comunican conmigo, me mandan un correo y a la brevedad les voy a estar contestando, como siempre. Chicos, cuídense mucho. Hasta luego.